Son las 7 de la mañana. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Es jueves 18 de diciembre. Saludamos a quienes ya nos siguen a través de la pantalla de Televisión Canaria. Abrimos los cuadernos de apuntes y esbozos poéticos del destemplado Palinuro Atlántico de Eugenio Padorno para referirnos a este pequeño fragmento. Apenas nos movemos, más la isla consiente la impresión del viaje, reflejada en las nubes que pasan. Tan solo unas pocas líneas de su admirada obra poética nos deja este maestro intelectual, profesor que evoca mucho al mar en su trabajo literario. Hijo adoptivo de Gran Canaria, Antonio Morales es presidente del Cabildo. Es uno de los intelectuales gran canarios contemporáneos que más ha indagado en la idiosincrasia del ser insular desde una perspectiva humanística, con especial atención a las manifestaciones literarias y artísticas. Y como docente ha ejercido su magisterio en numerosas generaciones de canarios y canarias desde 1968. Durante más de 5 décadas, mediante su obra poética, su obra ensayística, ha ido forjando una verdadera teoría de lo canario desde el punto de vista cultural. Es la literatura a través de su narrativa la que es capaz de poner ante nuestros ojos la realidad vistiéndola de poesía. Pero más allá de las metáforas hay una evidencia y es la que han vivido los pasajeros del barco de naviera Armas que hace el trayecto La Gomera-Tenerife. Casi 8 horas de navegación para un trayecto de apenas 1 hora. Mucha confusión a bordo, mucho malestar, pero sobre todo con muchas ganas de llegar. La hora no estábamos los cristianos, más de 1 hora antes de los cristianos dando vueltas. El barco como la deriva dando vueltas y lo que dijeron fue problemas técnicos en el muelle de los cristianos. Ni que podías consumir café, ni que podías pedir agua. La atención de los chicos fue muy buena, pero la desinformación estuvo súper mal. Nunca nos dijeron qué pasó, porque estábamos parados y tuvimos 8 horas ahí sin información. A lo último fue que nos dimos cuenta que estábamos varados. Un viaje para olvidar y eso que en este caso el estado de la mar no ha sido la causa de este agónico viaje, pero sí que la lluvia ha hecho acto de presencia en un día clave para Tejeda, pero por ello no ha dejado de brillar. Más de 3.000 bombillas endulzan la Navidad del pueblo de España con más sabor a Ferrero Rocher. No solamente para Tejeda, sino para los municipios aledaños de Artenara, Valle Seco, San Mateo, Tunte, en fin, aquí creo que esto beneficia a toda la parte de las medianías al centro de la isla Gran Canaria. Motivo de orgullo para su alcalde, lo acaban de escuchar, Francisco Juan Perera, y para todos los tejedenses y visitantes, porque juntos brillamos más. Muy bien, el frío que esperamos, estamos en Navidad. Hay que venir, porque es una vez en la vida y hay que aprovecharlo, porque otras veces siempre lo vemos en la península y ahora que está aquí, pues tenemos que aprovechar. Muy bonito de ver y de disfrutar, el ambiente ha sido muy navideño. Esto ha estado estupendo, la verdad que lo hemos pasado genial. Sin duda, la mejor manera de disfrutar de momentos que valen oro. Nuestras felicitaciones para ese municipio, el de Tejeda, que ayer vivía ese especial alumbrado de Navidad. Así continuamos en esta mañana de jueves aquí en la Radio Canaria. Empezamos a las 6:30 de la mañana y estaremos con todos ustedes hasta las 11 y siempre, como digo, invitándoles a participar en el 616-486-754. Cuéntenos cómo amanece, qué temperatura hace y, por cierto, un saludo a todos aquellos que van en la línea 108 de la Guagua Titsa, que recorre el norte de la isla de Tenerife, porque sabemos que hay algún que otro chofer que nos escuche y que a esta hora de la mañana te invita a todos sus usuarios a participar de la sintonía de la Radio Canaria. Bueno, pues un programa que comenzamos ya de esta manera junto a Eva García en la coordinación, en producción Elena Barrios y Cristian Luis, en la realización Sergio Montesino y Rubén Rodríguez, en la realización de Televisión Canaria Gemma Pérez, el jueves 18 de diciembre y así continúa de la noche al día. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. Pero este jueves trae más noticias. Caja 7 te ofrece los titulares del día. Eva García, buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Canarias continúa con tiempo inestable durante los próximos días. Con lluvias sobre todo en el norte, especialmente en Gran Canaria y Tenerife. Durante la jornada de ayer ya las precipitaciones han sido persistentes. El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología en Canarias, David Suárez, ha indicado que todavía continúa el viento intenso en algunas zonas de cumbre, mientras que el oleaje es superior a los 2 metros de altura en las costas abiertas al norte de las islas. Esto en el mismo día en el que se ha puesto en funcionamiento el radar de Tenerife, pero durante 15 días estará en fase de calibración interna y de preoperación. Luego ya pasará al equipo de predicción de la EMET. En febrero se prevé que los datos estén disponibles en la web para que puedan ser usados por los usuarios.
Debido a la orografía de las islas nos va a permitir tener una cobertura de datos radar hacia el oeste del archipiélago. El Teide supone pues un obstáculo para lo que es los datos de radar de Gran Canaria y por tanto nos va a permitir ampliar la cobertura y sobre todo pues los radar los utilizamos para la vigilancia, para conocer el estado actual de la atmósfera en el entorno de Canarias y hacer una vigilancia para esas estructuras de precipitación. El derribo de un edificio en Las Palmas de Gran Canaria obliga a desalojar varios inmuebles por riesgo estructural. Y además 32 personas vulnerables han sido desalojadas de una pensión, la pensión Guacamayo, en la que viven tras detectarse grietas estructurales. Se trata de una pensión que está ubicada en la calle Ripoche, en la capital Gran Canaria, y colinda con ese inmueble en demolición. Mientras el ayuntamiento ha buscado alternativas para los vecinos, para que puedan también hoy recoger sus pertenencias. Hoy durante la mañana lo van a hacer. Lo contaban así en Roscas y Cotufas. Por culpa de la obra esta que te estuve comentando hace un ratito, pues nos han desahuciado a todos, nos acaban de echar y que supuestamente va a estar cerrado hasta mañana. A cada uno de nosotros nos ha mandado a diferentes sitios, ¿sabes? Muchos de nosotros compartiendo una habitación entre 4. Aquí me estoy comiendo yo un bocadillo y solamente hemos salido con el móvil, bolso, dinero, todo dentro de mi cuarto. El sector turístico muestra su rechazo al tasazo de AENA a las guaguas en los aeropuertos canarios. La patronal hotelera considera que este incremento acabará repercutiendo en el usuario final, ya que las empresas de transporte deberán trasladar los sobrecostes a los nuevos contratos con turoperadores y clientes, aunque AENA justifica la tasa en una mejora de la seguridad aeroportuaria y se cobrará a partir de la primera hora de aparcamiento. La patronal hotelera subraya que no se ofrecen servicios adicionales ni mejoras operativas. Juan Pablo González, director gerente de la patronal hotelera Sotel, Luis López Chapí, director del Grupo de Aeropuertos de Canarias, AENA. Si yo tengo que poner las guaguas en las rotondas de conexión, de entrada a la autopista, evidentemente vamos a generar un problema de tráfico importante, ¿no? Porque si yo no puedo estar pagando por todas las guaguas que entran y salen al aeropuerto diariamente y con esos tiempos de espera que se sitúan entre 2 y 3 horas, como decía antes. Daremos un tiempo de cortesía para que puedan llevar a cabo ese proceso y a partir de ese tiempo de cortesía, si se sobrepasa, durante toda la estancia estarán sujetos al precio de aparcamiento de rotación de vehículos, con, obviamente, el beneficio de contar con una ubicación muy preferencial frente a las fachadas de los edificios terminales. Bruselas permitirá que se sigan vendiendo coches de combustión más allá de 2035. Recordemos que es una de las medidas más importantes de ese Pacto Verde Europeo y la Comisión anuncia ahora oficialmente una flexibilización del objetivo de emisiones que permitirá a los fabricantes seguir comercializando vehículos con motor de combustión más allá de esa fecha, siempre que el conjunto de sus ventas cumpla con un nuevo límite mucho más exigente de emisiones CO2. Relaja las medidas tras las quejas de Alemania, que alega pérdidas importantes en la industria. En cambio, España y Francia han pedido mantener los objetivos previstos. Rafael Pombriego es el vicepresidente de Fredica, la patronal automovilística en las islas. Pensamos que esta medida va a ser positiva para la industria europea, fundamentalmente, porque va a permitir una mejor adaptación para poder competir con los nuevos operadores mundiales, fundamentalmente los productores asiáticos, pero también yo creo que va a servir, o pensamos que va a servir para los consumidores y usuarios con carácter positivo, porque va a significar que la oferta va a ser mayor en cuanto a productos, basado en el principio de neutralidad tecnológica, y por otra parte los precios pues pueden que sean más moderados que los que estamos viendo respecto a los vehículos alternativos. El Colegio de Economistas de Las Palmas alerta de que el estado del bienestar no es sostenible. Es un informe del colegio que alerta del progresivo envejecimiento de nuestra población. Advierte que las necesidades sociosanitarias van de la mano en ese incremento y los datos reflejan que en los últimos 20 años la población mayor de 65 años en las islas ha crecido un 86%. Para afrontar ese envejecimiento de la población será necesario crear 10.500 nuevas plazas residenciales e invertir más de 4.200 millones de euros en sanidad. Rosa Rodríguez es la directora del informe. El estado del bienestar, tal y como está planteado, no es sostenible ni en este momento ni a futuro. Cada vez hay una brecha mayor entre las necesidades de la población y la capacidad de las administraciones públicas para atender esas necesidades. Estar tranquilo es sentirte seguro y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en cajasiete.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Y vamos ya con la información deportiva, porque la Unión Deportiva Las Palmas incorpora su primer fichaje invernal, el mediapunta colombiano Nicolás Benedetti. Juan Luis Monzón, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La Unión Deportiva Las Palmas ha anunciado el fichaje del mediapunta colombiano Nicolás Benedetti para lo que resta de la presente campaña, con opción a 4 años más. El nuevo jugador amarillo tiene previsto pasar hoy el reconocimiento médico antes de ser presentado a las 10 de la mañana en Barranco Seco. Por otro lado, la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la Unión Deportiva Las Palmas ha aprobado un presupuesto de 46.639.000 euros para el presente curso. Y el Club Deportivo Tenerife sigue hoy preparando su envite del próximo sábado con la Ponferradina. Los de Álvaro Cervera juegan este sábado en casa a las 5:30 contra el conjunto del Bierzo. En la Copa del Rey tuvimos 2 sorpresas. El Racing de Santander de segunda eliminaba al Villarreal de Alberto Moleiro y Ayose al derrotarle por 2-1. Y otro segunda, como el Albacete de IFT y Raúl Lizoín, eliminaba al Celta de Vigo 3-2. Sufrieron Real Madrid y Atlético de Madrid, aunque ganaron 2-3 a Talavera y Atlético Baleares respectivamente. Más cosas, ayer se recuperaban los partidos aplazados por el temporal en la División de Honor Femenina de voleibol. Los 2 derbis canarios acabaron con victoria local. El Emalsa Gran Canaria ganaba 3-0 al Zaire y el Heidelberg hacía lo propio 3-1 sobre el Aris. Y también tuvimos cita con la División de Honor Femenina de balonmano, donde nos encontramos con la Cara y la Cruz. El Rocasa Gran Canaria ganaba en cancha del Morvedre 17-28, pero el Sonsaman Lanzarote caía 20-33 con el Elche y el balonmano San José Obrero de Lanzarote también perdía 27-29 con el Betty Onac. Enseguida hacemos un recorrido por todas las islas con todo lo que ustedes nos envían en el 616-486-754, pero antes vamos con la previsión del tiempo, porque las precipitaciones y las temperaturas frescas van a seguir acompañándonos durante esta jornada de jueves. Edgar Cedrés, buenos días. Buenos días, Estíbal. Y seguimos con tiempo otoñal, haciendo uso del paraguas y del abrigo, especialmente en los pueblos de medianías y cumbres. Ha llovido durante la madrugada, lo sigue siendo hasta la hora de la mañana, especialmente en puntos del norte de la isla de Gran Canaria, afectando sobre todo a las medianías, también en las del nordeste de la isla de Tenerife, y de forma más dispersa también tenemos algo de lluvia débil en el norte del resto de islas occidentales. Esas precipitaciones nos van a acompañar gran parte de la jornada, especialmente por el norte de la isla de Gran Canaria, donde al igual que ayer se registrarán los datos más significativos. En principio no esperamos nada de lluvia hoy ni en Lanzarote, ni en la isla de La Graciosa, ni en Fuerteventura. Por allí predominarán los intervalos nubosos. Misma situación por el sur del resto de islas más montañosas. Temperaturas que van a tender a subir, aún así vamos a seguir con ambiente bastante fresco, máximas que en la costa difícilmente superarán la marca de los 23 grados y ya si hablamos de los pueblos de medianías, termómetros bastante cortos, por debajo incluso de la marca de los 15 grados. Sopla el viento del nordeste, con algún intervalo de fuerte todavía en zonas de cumbre. Ese viento en general irá menos durante la tarde y en el mar hay que seguir extremando la precaución, especialmente en las costas abiertas al norte. Por allí habrá mar de fondo del norte-noroeste y series de olas que irán aumentando de los 3 a los 4 metros de altura para acercarnos a la costa, aunque no es recomendable la situación más tranquila por el sur. Por allí en principio las olas no alcanzarán el 1,5 metros de altura. Gracias, Edgar. Y hacemos recorrido por Canarias. Buenos días, Valverde. Esto es la Isla del Hierro. Frío y ni gota de agua. Saludos de un herreño. Aquí nos ponen como conductora. Me siento estafada. Esto en cuanto a esa lucecita de la DGT, de la baliza, la DGT imponiendo ciertas empresas haciendo negocio y los profesionales de seguridad y bomberos diciendo que en muchos casos las balizas por sí solas no son viables, recomendando incluso que no dejemos de llevar los triángulos. ¿Qué chiste es este? Bueno, algunas de las opiniones, porque ya saben ustedes que es una de las preguntas que hemos formulado hoy en esta mañana. Aquí nuestro amigo Ricardo de Ingenio también nos pone: yo uso esta, que es un faro, lo que venden por ahí es una castaña de 50 euros, no a la baliza, sí a los triángulos con GPS e iluminados como lo de la DGT, pone por aquí. Bueno, más asuntos. Buenos días, en Las Portelas 11 grados, un poco de lluvia. Buenos días, mi gente linda, nos apuntan por aquí. Estíbaliz, te vi gente maravillosa el pasado lunes, bueno, como siempre tan profesional. Oye, muchas gracias. Aquí por guía nos apunta esta oyente, Carmen Rosa de Gran Canaria, lloviendo toda la noche.
noche, mucho frío y bruma. El invierno está rico, rico. Un abrazo grande para todos, buena mañana y buen trabajo. Buenos días desde Granadilla de Abona, en el sur de Tenerife. 8 graditos a las 6:40 de la mañana, pero suponemos que irá subiendo un poco. Hoy mis mejores deseos desde mi puesto de trabajo, desde este Museo de Historia de Granadilla de Abona. Besos y abrazos al equipo de La Noche al Día, a la Radio y Televisión Canaria, desde mi querido pueblo. La verdad que sí se agradecen estos mensajes de cariño. Buenos días, sigue lloviendo desde el Madroñal y 12 grados. Mañana bonita, a 15 grados por Pájara. Pájara Capital, esto en Fuerteventura. Imágenes también que nos mandan desde el coche, 15 grados, nos apuntan por aquí, desde Tejuate, desde Fuerteventura, y además con una imagen ya del amanecer de este lugar de la isla de Fuerteventura, con el cielo despejado, aunque algunas nubes. Vemos también que ponen quizás ese pincel de textura al cuadro que nos manda este oyente desde Fuerteventura. Paradita para el café, nos ponen por aquí en la TF5, y además lloviendo. Desde La Matanza, 15 grados. Bueno, pues mucha precaución en la TF5, en la autopista del norte de Tenerife, que ya sabes cómo se porta la autopista cuando llueve un poco. Buenos días desde Galdar, pasados por agua, pero se agradece con la compañía de la Radio y Televisión Canaria. Felices fiestas también para todos nuestros oyentes, y bueno, que gracias a todos ustedes también por que también ustedes nos hacen compañía a nosotros, somos compañía mutua. Nos acercamos a la sala del 112, saludamos a su portavoz, Armando Camino. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buen día. Bueno, precisamente hablando de lluvia, no tenemos que quitar la vista de las carreteras, y sobre todo porque seguimos en prealerta por desprendimientos, ¿verdad? Efectivamente, se mantiene activa la prealerta por riesgo de desprendimientos en las islas occidentales y en Gran Canaria tras el paso de la borrasca Emilia. De hecho, ya se alertó hasta hora de la mañana de varios desprendimientos en vías de Gran Canaria. Por ejemplo, en la GC 120, el kilómetro 9 en Ingenio, también en la GC 21, el kilómetro 27 en Valle Seco, y en la GC 42, kilómetro 11 a la altura de Utiaca, en la Vega de San Mateo. Precaución en la carretera. Pues nos quedamos con esas precauciones en esas 3 carreteras de la isla de Gran Canaria. Gracias, Armando. Buenos días. Buen día y hasta mañana. Bueno, pues en la Gran Canaria 129 en Ingenio, creo apuntar la Gran Canaria 121 en Valle Seco y la Gran Canaria 42 en la Vega de San Mateo. Se han producido algunos desprendimientos, así que máxima precaución porque se mantiene esa prealerta activa por riesgo de desprendimientos, teniendo en cuenta los efectos de la borrasca Emilia y sobre todo estos desprendimientos que se suelen dar en vías secundarias, así que mucha precaución. Precisamente miramos a la carretera, Eva. Sí, también recuerdo la Gran Canaria 400 de la zona de Ariñez, pero esa va a ser más larga, nos decía ayer el consejero, que ahí hay una obra importante después de la borrasca Emilia, que ahora la que tenemos no es Emilia, pero bueno, sigue lloviendo y hay que tener mucha precaución. 129, como decía, la zona de Ingenio, Valle Seco 121 y Gran Canaria 42 en San Mateo. Pero además, en la isla de Gran Canaria hay que tener muy en cuenta sentido sur la Gran Canaria 1 y sentido Las Palmas. Sobre todo sentido sur a la altura de la Pardilla y también en ese tramo de la Garita. Es verdad que en el tramo de la Garita, tanto sentido sur como sentido Las Palmas, hay intensidad a esta hora de la mañana, y luego esa zona habitual del barranco de Tamaraceite en la Gran Canaria 3. En la isla de Tenerife, algo en el carril de subida en la TF2, aquellos que vayan a acceder hacia la laguna, algo menos entre las Chafiras y los Cristianos, pero el punto más importante en la isla de Tenerife, Estíbaliz, es La Matanza. Muy, muy lenta la circulación. Incluso te diría que antes de llegar a La Matanza, ya terminando el término municipal de La Victoria, se nota tráfico hasta aproximadamente la curva del Sausal. Luego afloja un poquito y entre Tacoronte y en el aeropuerto Tenerife Norte, todo ello sentido Santa Cruz, mucha intensidad. Pero La Matanza aparece muy, muy lenta la circulación. Pues ya nos apuntaba un oyente precisamente que había cola en la autopista del norte y que llovía, así que mucha precaución. Aquí nos ponen también buenos días desde Tejeda, un bombón de pueblo. Bonito, por aquí lluvioso y un poquito de frío, pero bueno, qué bonito ver Tejeda, ¿no? Encendido de aquella manera, con esas luces doradas y sobre todo cuando cae la lluvia, ¿no? Porque quizás esa es la magia de la Navidad y se agradece. Buenos días, San Lorenzo, en la capital Gran Canaria, toda la noche lloviendo con moderada intensidad. Qué ganas teníamos de invierno, pues sí. Y eso que todavía el invierno no ha llegado. Qué bien se está portando el otoño, a pocos días, como digo yo, de entrar en esa estación invernal. Vamos ya con la agenda del día. Eugenio, buenos días. Buenos días de nuevo, aunque no llega el invierno, hace un fresquito que sí, pela, ¿no? ¿eh? Todo el mundo con abriguito, da gusto entrando a esta redacción, sí, ¿eh? Hace fresquito, se nota. Y con los paraguas en la mano. También. Bueno, por lo pronto, los sindicatos médicos que anuncian de nuevo movilizaciones. Sí, pues también hace frío en esto, porque no llegan a un acuerdo y lo que peor pinta es que la situación va a seguir siendo parecida porque anuncian nuevas movilizaciones. Lo cierto es que la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos han acusado al Ministerio de Sanidad de, y
es textual, dinamitar toda voluntad de diálogo para negociar con este colectivo un estatuto marco que regule, como ya saben, las condiciones de lo que piden, laborales, y se emplazan para decidir nuevas movilizaciones. En la reunión de ayer no estaban de acuerdo. Lo cierto es que hay, digamos que doble ruptura, una del sindicato médico con el Ministerio de Sanidad y otro entre los propios sindicatos, porque unos sindicatos lo ven bien, otros no. Lo cierto, Estíbaliz, que veremos a ver estas movilizaciones que también ya anuncian los sindicatos médicos, cuándo se van a producir y cómo van a afectar. Así que la situación, lejos de, parece mejorar, se va a mantener como mínimo igual. Bueno, de protesta en protesta, porque hoy en Bruselas, allí fijamos la mirada porque protesta el campo. Sí, en este caso el sector primario que se va a la capital comunitaria. También va a estar allí Canarias representada porque las organizaciones del sector primario de Canarias participan, como dices, en una protesta en Bruselas para denunciar lo que consideran un creciente enfoque engañoso de la Unión Europea hacia la agricultura. Lo cierto es que agricultores y ganaderos de toda España, como digo también desde Canarias, se van a protestar en Bruselas tratando de emular las movilizaciones ya también masivas ocurridas en este caso en 2024. Los trabajadores del campo tomarán de nuevo este jueves la capital comunitaria para protestar esta vez contra el recorte presupuestario que la Comisión Europea va a aplicar sobre las ayudas directas destinadas al sector primario, o lo que es lo mismo, la PAC. Veremos también esas protestas, la fuerza que tiene y sobre todo las consecuencias que pueden obtener de esta protesta en la capital comunitaria. Pues en un ratito recibimos un premio aquí en Canarias, ¿no? Y que tiene que ver con cómo el sector primario queda reflejado en los comedores de los colegios de las islas. Es un premio saludable, es un premio que tiene que ver, como bien dices, por lo bien que se come en los comedores escolares de Canarias. Lo cierto es que en un ratito, a las 8 hora canaria, está previsto que la reina Leticia y el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, entreguen al consejero de Agricultura del Gobierno de Canarias, Narváez Quintero, el premio Estrategia NAOS, concedido al programa Ecocomedores por haberse convertido en referente nacional en alimentación saludable en los colegios a partir de productos ecológicos, locales, de temporada y también, evidentemente, Estíbaliz, apoyando la producción local. Bueno, estaremos muy pendientes de ese premio, sobre todo por ese reconocimiento a la Consejería de Agricultura y por esa labor que hacen los ecocomedores, ¿no? Quizás con ese contacto directo con el producto Kilómetro Cero Canario. Bueno, a las 11 de la mañana la Alpispa, ¿qué vas a abordar? También abordaremos este asunto, este premio y realmente cómo se elaboran esos menús escolares para conseguir este premio. Pero también vamos a hablar de una situación y es la decoración navideña que potencia el bienestar emocional. ¿Sí? Sí. En función de cómo tú adornes tu casa, pues tu bienestar emocional puede ser más o menos. Lo cierto es que, viendo el informe que luego vamos a analizar a partir de las 11, si tú en tu casa pones mucho rojo, va bien, ¿eh? Bolitas rojas, guirnaldas rojas, todo mucho rojo, Estíbaliz, va asociado con la energía y la pasión que evoca el espíritu festivo y una sensación de calidez. Luego también hay otros colores, el verde, el amarillo, pero el rojo parece que es el que gana, así que vamos a hablar a partir de las 11 cómo influye en nuestro bienestar emocional la decoración navideña que pongamos en casa. Bueno, pues fíjate por dónde que nos está escribiendo un oyente que nos dice buenas tardes. Me gustaría que pudieran llamar al Ayuntamiento de Teror y preguntar por qué a 15 de diciembre no han encendido las luces de Navidad. Ahora mismo es el único municipio sin luces. A día 18, nada de luces, nos apuntan por aquí, ¿eh? Bueno, pues sí que va con, no sé, en fin, no sé si es una política de austeridad, de ahorro o que ha habido algún problema con el suministro en Teror. Habrá que preguntar, llamaremos a Teror. Y buenos días desde el Hierro, esperando que amanezca para pedalear. Magnífico programa, felicitaciones, gracias a ustedes también por acompañarnos. Bueno, Eugenio, que ayer ibas escuchándoles a ustedes y bueno, que Fran Baraja también se despedía de esta Navidad, pero bueno, porque coincide los jueves coincide con el festivo, así que volverá después de la fiesta navideña. Como siempre te saluda él atentamente. Bueno, y un saludito a Mercedes Martín, a ver si recupera. Sí, la gripe, los picos de gripe. Sí, ay, madre mía. Bueno, pues a partir de las 11 te escuchamos, Eugenio. Y yo sigo contigo hasta las 11. Gracias. Adiós. De la noche al día, Estíbaliz Pérez. 7:23 de esta mañana de jueves. Si miramos a nuestro alrededor, que pocas veces nos fijamos, nos encontramos con personas que por circunstancias de la vida no tienen las mismas facilidades de acceso a los servicios más básicos. Esto da lugar a una desigualdad social y a situaciones de vulnerabilidad que quedan en esos fríos datos que nos aporta la pobreza. Un riesgo que corre un importante segmento de la sociedad canaria. Según el último informe AROPE, un 31,2% de la población en Canarias, 198.000 personas, se encuentran en riesgo de sufrir
sufrir pobreza y exclusión social. Canarias se ha propuesto para 2026 aprobar una estrategia para su erradicación en colaboración con la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN Canarias. Hoy nos acompaña Fernando Rodríguez, que es vicepresidente de EAPN Canarias, de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días. Muy buenos días, Estíbaliz. Bueno, para hacernos una idea de esa dimensión que tiene la pobreza en Canarias, ¿qué parámetros se deben dar para evaluar en qué grado de pobreza se encuentra nuestra población? Bien, el informe evalúa varios indicadores que en su suma al final pues determina lo que es la denominada tasa AROPE, que es lo que define que finalmente una persona esté en situación de pobreza y exclusión social. Hay que decir que lo importante de esta tasa, de esta medición de la tasa de pobreza y exclusión social, es que no solamente hablamos de cuestiones relativas a la economía, es decir, a la riqueza o a la pobreza que pueden tener las personas con respecto a sus ingresos o a sus rentas familiares, sino que se analizan otros elementos que también son igual y tan importantes, como pueden ser todos aquellos accesos a derechos, es decir, derecho a una vivienda digna, por ejemplo, derecho a unos suministros básicos, derecho a la cultura, al ocio, derechos en definitiva, que de alguna manera permiten que la persona o la familia tenga una vida digna, y que de alguna forma este informe analiza más allá de esa dimensión, que no solamente es la pobreza. Por eso incluso la tasa no solamente es de pobreza, sino hemos añadido ese apellido de exclusión social en ese sentido para evidenciar y para señalar que efectivamente intervienen otros elementos en el bienestar de la vida de la persona principalmente. El caso es que precisamente ese informe AROPE se ha convertido quizás en el termómetro, Fernando, para medir el índice de la pobreza en Canarias y para hacer un diagnóstico de cómo nos encontramos. Sí, así es. Llevamos 15 años haciendo este informe sobre el estado de la pobreza y la exclusión social. Se ha convertido evidentemente como un referente y como un diagnóstico, como bien dice, para medir la situación de la calidad de vida en definitiva de las personas. La importancia también de este informe es que se realiza en todos los países europeos, en las 17 comunidades autónomas y nuestras 2 ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y eso nos permite también tener una comparativa y tener también una medición con respecto a cómo están funcionando o cómo están midiéndose la pobreza en otras comunidades autónomas, incluso en otros países europeos. En este sentido hay que señalar que Canarias seguimos estando a la cabeza de las comunidades autónomas con mayor tasa de pobreza. Como bien decías, el 31,2% de la población, cerca de 700.000 personas en Canarias que estamos en esta situación, 1 de cada 3 de las personas que viven en Canarias, y que no terminamos de abandonar esos puestos de cabeza. En este momento nos encontramos como ¿por qué Canarias está ahí casi a la cabeza de los índices de pobreza a nivel nacional? Podemos decir que no solamente es Canarias, es decir, si analizamos en el territorio español, vemos que todas las comunidades autónomas situadas de Madrid para abajo, es decir, todas las comunidades autónomas del sur, tienen cifras de pobreza que incluso duplican con respecto a las cifras de pobreza de las zonas norte, es decir, de todas las comunidades autónomas por encima de Madrid. Es algo de carácter estructural, evidentemente no solamente interviene, porque aquí lo primero que te explicas es decir, ¿cómo es posible que con políticas públicas estatales iguales para todas las comunidades autónomas, por qué en algunos lugares, sin embargo, las situaciones de pobreza son incluso la mitad de lo que sucede en Canarias? Por ejemplo, hablamos del País Vasco, Navarra, Galicia, Cataluña, donde tienen cifras de pobreza que están en torno al 14, el 15, 16%. Evidentemente, aquí influyen mucho las políticas públicas autonómicas, sin duda. Y es verdad que en los últimos años se han hecho muchos esfuerzos por parte de la Administración Pública de Canarias, evidentemente, para reducir estas situaciones de pobreza. Incluso en el informe hacemos un análisis en ese sentido. ¿Qué hubiera ocurrido si no se hubieran implementado determinadas políticas públicas, pensiones, prestaciones, etcétera? Hubiéramos alcanzado, fíjate, un 47% de la población, no sé 31% que habíamos hablado. Por tanto, de alguna manera las políticas públicas implementadas funcionan. Lo que pasa es que no está llegando a tener el impacto deseado, no está llegando a todas las personas. Y en este sentido hay que señalar que, por ejemplo, la pobreza severa, es decir, aquellas personas que residen en hogares que tienen unas rentas inferiores a 645 euros, en este último año ha aumentado con respecto al año anterior. Por tanto, ahí es donde tenemos la principal preocupación. ¿Qué está sucediendo con las rentas más bajas? La brecha de desigualdad cada vez se está aumentando más y evidentemente tenemos que poner foco
en justamente ese grupo de población que peor lo está pasando. Y sobre todo cuando luego hacemos referencia a los indicadores económicos actuales, quizás que nos centramos en los datos macroeconómicos y nos olvidamos quizás de la economía más doméstica, la de andar por casa, Fernando, porque luego vemos cómo los indicadores económicos son positivos, el empleo incluso se ha venido comportando positivamente en las islas tras superar la crisis sanitaria del COVID. ¿Crees que esto no se ha traducido precisamente en una mejor distribución de la riqueza en las islas? No se traduce, de hecho lo que dice, estamos atravesando ahora unos momentos inmejorables con un aumento del Producto Interior Bruto, los ingresos por el turismo, que en los últimos años hemos tenido cada vez años de récord en el ingreso de turismo y en la llegada de turismo a Canarias, sin embargo esa redistribución de la riqueza no se produce en las capas más bajas de la población. El empleo antiguamente significaba de alguna manera como una garantía de salir de la situación de pobreza, pues el empleo tampoco ahora mismo está significando por sí solo como un elemento para salir precisamente de la situación de pobreza. De ahí el fenómeno que hemos denominado en el informe de trabajadores y trabajadoras pobres. Es decir, aquellas personas que una vez que pagan, por ejemplo, determinados servicios básicos, como puede ser la propia vivienda, los suministros, la cesta de la compra, es decir, todos esos elementos que de alguna manera siguen aumentando día a día y sin embargo los salarios se quedan cada vez más bajos o no aumentan en la misma proporción que lo que sube todo el resto de los gastos que tiene una unidad familiar. Y sin duda en este sentido, al final pues existe una dicotomía en este sentido en el cual muchas personas pues evidentemente no tienen capacidad adquisitiva suficiente para soportar todos estos gastos, a pesar de tener trabajo, a pesar de tener empleo y a pesar de tener unos ingresos. Claro, el caso es que la pobreza se mide por otros parámetros que tienen que ver con nuestra vida cotidiana, Fernando. El simple hecho de no poder disfrutar de un encuentro con amigos, de no poder disfrutar de situaciones de ocio, de no poder reponer la ropa nueva, de un mueble que se nos estropea o de un electrodoméstico, el hecho de que también nuestros niños o nuestras niñas no puedan tener todo el material escolar necesario para ir al cole, todo eso forma parte de la pobreza, ¿verdad? Claro, antes decíamos que precisamente cuando hablamos de pobreza todo se nos va a la mente quizás a la antítesis de la riqueza, es decir, a cuestiones solamente de carácter económico, y existen otros elementos como los que has mencionado que son igual de importantes para que efectivamente al final la persona tenga una calidad de vida en que en todos sus ámbitos vitales de alguna manera estén cubiertos. El ocio y la cultura son fundamentales, el poder permitirse unas vacaciones al menos una vez al año, tener una comida saludable. Y en este sentido hay que decir que incluso Canarias pues tenemos también cifras muy altas de obesidad infantil, antes lo decía, pero también hay que decir de pobreza infantil. Es decir, somos la cuarta comunidad autónoma con la tasa de pobreza infantil más alta de toda España. Estamos hablando de 91.000 niños, niñas y adolescentes pobres o en situación de pobreza que si no hacemos nada por remediarlo, si no hacemos nada por de alguna manera prevenir precisamente que lleguen de su etapa adulta a una situación de pobreza. Y ahí es donde tenemos que realmente hacer ahora los principales esfuerzos en esa prevención para evitar que esas personas, ahora mismo niños, niñas y adolescentes, de adultos, lleguen a ser personas pobres. ¿La pobreza se hereda, Fernando? Se hereda porque al final los niños, niñas y adolescentes, como venimos hablando hasta ahora, no son pobres de por sí. O sea, no es que nazcan pobres de por sí, sino porque residen realmente en hogares donde sus personas adultas, sus progenitores, están en situación de pobreza. Por tanto, si no se ponen medidas específicas y medidas que de alguna manera vengan a contrarrestar esta situación, probablemente en el futuro serán también personas pobres. Sobre todo porque al final son niños y niñas y adolescentes que residen en hogares que no tienen la misma igualdad de oportunidades que otras y que otros. Y por tanto eso al final influye en la educación, influye en los estudios, influye en la titulación que puedan tener, incluso en el acceso al empleo en el futuro. Y por tanto al final también pues terminan estando en una situación de grave riesgo de entrar en pobreza o en exclusión social. La pobreza entiendo que no se elige, Fernando. A nadie le gustaría estar en esta situación. Sin embargo, me imagino que con el paso de los años estamos viendo cómo el perfil quizás de la pobreza va cambiando, porque quizás quien ha estado en un estatus social luego se puede ver en otro, ¿no? En otra situación muy distinta. Sí, mira, hace poquito el Consejo de la Juventud de Canarias, por poner otro encima de la mesa otro informe que también viene un poco a complementar el informe AROPE, decía que muchas personas tras pagar la vivienda, por ejemplo, se situaban directamente en pobreza severa. Y es cierto, si tenemos zonas, municipios muy tensionados, donde el precio de la vivienda está alcanzando ya los 900, los 1.000 o incluso 1.200 euros,
En un salario medio en Canarias que está en torno a los 1.300 euros, evidentemente, tras pagar la vivienda, solo la vivienda ya te sitúa directamente en pobreza severa. Por tanto, al final, cada vez la dimensión de la pobreza y la exclusión social, hasta hace 5 o 10 años podríamos decir que afectaba solamente a las capas más vulnerables, pero sin embargo ya podemos decir que está afectando prácticamente a toda la población. Y esto sí que empieza realmente, verdaderamente a preocupar, porque al final estamos viviendo incluso situaciones en las cuales las personas pues viven con una gran precariedad, y de ahí el informe sale un dato contundente que dice que más del 65% de la población en Canarias tiene graves dificultades para llegar a final de mes, y grandes dificultades, el 57% de la población en Canarias, para afrontar gastos imprevistos. O sea, prácticamente vivimos casi al día con una gran incapacidad para ahorrar, que nos permita en un momento determinado pues, afrontar ese tipo de gastos que pueden sobrevenir en una unidad familiar en cualquier momento. Por aquí nos apunta un oyente, buenos días, éramos menos pobres con 8 millones de turistas al año y ahora con 18 millones no salimos del pozo. ¿Dónde está la política que ofrecen la mejora de los residentes cada 4 años? ¿Qué está pasando? ¿No? Aquí apunta esta reflexión precisamente a esta buena situación económica que tenemos, que es lo que hablábamos anteriormente, Fernando, que quizás no lo hemos reflejado en nuestra sociedad, ¿no? Así es decir, tenemos, como decía, atravesando en estos momentos, es una paradoja, porque realmente al final, ¿cómo es posible que teniendo unos indicadores, los mejores que podemos tener en la última década, sin embargo, no esté permeando realmente a toda la población? En este caso no solamente podemos hablar de redistribución de la riqueza, sino también deberíamos empezar a hablar de diversificación de la economía. No podemos basar solamente la economía en el turismo o en el sector servicios, que es donde principalmente Canarias tiene sus fuentes de producción, sino tenemos que empezar a recuperar otras fuentes de riqueza que sin duda se han perdido y que seguiremos perdiendo en los próximos años, como no hagamos nada por remediarlo, y que evidentemente permita que de alguna forma pues la economía realmente llegue a todas las personas. Es decir, esta riqueza que se está produciendo, este aumento del Producto Interior Bruto, los mejores datos de empleo que tenemos desde hace muchísimos años, sin embargo, existe, pues ya te digo, una contradicción absoluta con respecto a la economía, es decir, al bolsillo de las personas realmente, al final, en lo que cada uno cada día tiene en su bolsillo para poder, digamos, asumir los gastos básicos simplemente, ¿no? Bueno, este oyente también nos apunta algo que tiene que ver mucho con la función que este desempeño, porque vamos a hablar enseguida de vivienda. Dice, solo con hacer viviendas a menos de 400 euros al mes se arreglaba bastante la pobreza en Canarias para los residentes canarios. No hay otra solución que hacer viviendas, ni trenes, ni carreteras, ni parques, ni nada de nada. Solo viviendas asequibles al residente. Y le pregunto esto también a Fernando, porque Fernando es director regional de Provivienda en Canarias y conoce bien la realidad de muchas familias ante la imposibilidad de acceder a la vivienda. Ahí está su función como una entidad social, la del tercer sector, como proveedora de vivienda. ¿Cómo lo hace Provivienda? Sí, vimos que efectivamente, como bien dice el oyente, tenemos un escaso parque público y social de vivienda. O sea, apenas el 2,2% de las viviendas en Canarias son viviendas públicas, sociales, es decir, con un precio asequible. En este sentido, ya hace mucho tiempo que estamos muy por debajo incluso de la media nacional, y Europa hace mucho tiempo que nos viene tirando de alguna manera de las orejas, diciendo que evidentemente tenemos que aumentar el parque público, incluso llegar a un porcentaje del 10%. Imagínate todavía lo que nos queda por recorrer. Ahí vimos una ventana de oportunidad como Provivienda y dijimos, ¿por qué no convertirnos también como entidad social, en este caso sin ánimo de lucro, proveedora de vivienda? Hasta ahora es algo inédito en España, en el sentido de que hasta ahora siempre los principales proveedores de vivienda pública asequible habían sido siempre las empresas públicas de vivienda o las propias administraciones públicas, que en definitiva son las competentes en solucionar el problema de la vivienda. Y hicimos una mirada hacia Europa y vimos que, por ejemplo, en países como Reino Unido, como Austria, existen muchas entidades sociales sin ánimo de lucro, proveedoras de vivienda, que participan también en poner en el mercado vivienda asequible. Como bien dice el oyente, vivienda que incluso ahora mismo ya nosotros estamos terminando de una operación que vamos a contar ya de aquí a final del año marzo de 2026, con casi 80 viviendas, en las cuales están todas a un precio de una media de 340 euros de alquiler. Es decir, 5 euros el metro cuadrado, que si, por hacer una comparativa, esta misma vivienda de 65 metros cuadrados de media con 340 euros de alquiler en el mercado costaría 920 euros. O sea, porque en el mercado ahora mismo ya nos encontramos con vivienda que está en torno a los 14-15 euros el metro cuadrado. Esto ha sido una apuesta importantísima, en la cual hemos contado con financiación del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, igual que de la Consejería de Vivienda,
y también ha habido aportación económica por parte de Provivienda, es decir, hemos tenido que pedir un préstamo a FIARE Banca Ética, la banca social, que nos ha permitido financiar una parte de la compra de estas viviendas y la rehabilitación para dotarlas de condiciones de habitabilidad y accesibilidad, y que de alguna manera lleguen viviendas al mercado con un precio asequible, como bien decíamos, y además en buenas condiciones óptimas para poder ser habitadas. De hecho, tenemos un ejemplo muy cercano, precisamente de rehabilitación de vivienda llevada a cabo en la isla de La Gomera, Fernando, sí, ¿no? Que convierten accesibles 22 viviendas de personas mayores de la isla. Hablamos de personas mayores de 64 años. Sí, el Cabildo de La Gomera nos llama y nos pone un reto encima de la mesa, a la cual, pues, nosotros nos gustan los retos, nos gustan afrontar problemas y de alguna manera intentar contribuir a darle solución. Es una medida que evidentemente ha llegado, como bien has dicho, a 22 personas mayores de la isla de La Gomera, pero es que es una medida realmente replicable y escalable que podría llevarse a muchos otros municipios, incluso aumentar ese número de 22 personas. Lo que el Cabildo nos pone como delante como problema es que existen muchas personas mayores que las cuales sus viviendas son muy antiguas. Hay que decir que el parque de vivienda en Canarias, un 43% de la misma tiene una antigüedad mayor de 50 años, por tanto no se encuentran con condiciones de habitabilidad y accesibilidad. Y lo que hicimos fue generar un equipo multidisciplinar que trabajara en la rehabilitación y en la adecuación de esas viviendas para evitar precisamente que las personas mayores tuvieran que ingresar en una residencia. Es decir, evitar la institucionalización de alguna manera y retrasar sobre todo esa posibilidad. Simplemente con adaptar el baño, con instalar rampas, con instalar barandillas, asideros, hemos conseguido que muchas de esas personas puedan tener una vida mucho más autónoma, reducir también los problemas también que tienen las muchas cuidadores y cuidadoras a domicilio, de la ayuda a domicilio, que de alguna manera se veían impedidos o su trabajo no lo hacían de una manera, digamos, tan óptima como ahora, cuando ya tienen ya unas condiciones donde pueden tener una mejor movilidad dentro de la vivienda. Y sobre todo cuando hemos evaluado, porque últimamente nos gusta sobre todo empezar a evaluar los proyectos sociales también, conocer cuál es el impacto que tienen realmente los proyectos sociales en la vida de las personas, hicimos una evaluación mediante una metodología que nos ha permitido saber que por cada euro invertido en un proyecto de este tipo se tiene un retorno social y económico de más del doble, de 2,23 € concretamente. Esto significa que es una medida sostenible, mucho más cercana, mucho más efectiva y de alguna manera llega mucho más a las personas que de otras medidas que se están poniendo en marcha, como pueden ser las convocatorias de subvenciones para la rehabilitación de viviendas, en las cuales se quedan muchas de ellas desiertas o concurren pocas personas por diferentes causas que no les permiten llegar. Nos apuntan también por aquí, no sé si conoce usted el caso, pero se le puede preguntar por qué no se hacen viviendas sociales en la antigua Casa del Niño de Martín Freire, Paseo de San José, Las Palmas de Gran Canaria. Es la antigua fábrica de aceite a la entrada de la isleta y es un edificio abandonado que quizás se podría aprovechar precisamente para eso, ¿no? Quizás esas locales o viviendas vacías que pueden tener esa función, ¿no? En el decreto de medidas urgentes que el Gobierno de Canarias aprobó a través de la Consejería de Vivienda, precisamente hay una medida que habla que determina la posibilidad de recuperar ese tipo de edificaciones, hacer un cambio de uso de la misma, porque evidentemente han sido construidas con un uso distinto al que sería el de vivienda, y poder destinarlas precisamente a vivienda asequible. Conocemos ya algunas iniciativas, algunos de estos cambios de uso. Está siendo una medida que de alguna manera cuesta mucho ponerla en marcha, de alguna manera implementarla, pero creemos que puede ser una medida acertada de cara a poder recuperar precisamente todas esas edificaciones. Y desde Provivienda incluso apostamos que la solución ya está construida, es decir, tenemos ese lema últimamente diciendo que realmente vayamos a recuperar lo existente. No hay que apostar solo al ladrillo, no hay que apostar solo a la construcción, que también, o sea, evidentemente necesitamos aumentar por todas las vías el parque de vivienda asequible, pero ¿por qué no también poner el foco y la mirada a aquellas viviendas o aquellas residencias o aquellos edificios residenciales que de alguna manera estén en desuso, que estén vacíos, desocupados, y los podamos poner realmente en alquiler asequible, protegido, además durante muchos años, para dar respuesta a todas las necesidades de vivienda que tenemos. Bueno, pues podríamos seguir preguntando mucho más, Fernando, pero no tenemos más tiempo, pero bueno, esto es motivo para que vuelvan otra ocasión. Fernando Rodríguez, gracias como siempre por acompañarnos aquí en la Radio Canaria. Muchísimas gracias a ustedes como siempre y muy buenos días. Hasta una próxima ocasión, 7:43. De la noche.
7:45 minutos de la mañana, seguimos en directo aquí en De la Noche al Día en la Radio Canaria y sin dejar de obviar que la borrasca Emilia dejó un balance de más de 2.000 incidencias en Canarias. Lo positivo ha sido el agua que ha dejado para la agricultura y para llenar presas y embalses, pero sin duda también el comportamiento ciudadano, que ha sido fundamental para no tener que lamentar daños hacia las personas. Vamos a saludar hasta ahora de la mañana a Manuel Miranda, que es consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial, Aguas y Emergencias del Gobierno de Canarias. Señor Miranda, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, y es que la borrasca Emilia obligó a activar tantos avisos en simultáneo que dificulta aún más las labores de protección civil. Se abren muchos escenarios, ¿verdad? Sí, cuando viene una borrasca, pues bueno, no solamente tienes que atender a lo que son las lluvias, sino también las tormentas, los fenómenos costeros adversos, en fin, una infinidad de eventualidades que hacen que se activen distintas alertas, prealertas. Y bueno, y a veces pues la comprensión de esas alertas y prealertas, y además por el número que son, pues a veces a los ciudadanos les resulta dificultoso entender, ¿no? Entonces, bueno, pero yo creo que se ha conseguido que haya una gran difusión a través de los medios, a través de las redes sociales, para que esos mensajes lleguen al ciudadano, ¿no? Pero es importante que se tengan en cuenta, sobre todo para afrontar fenómenos como el que hemos tenido, la borrasca Emilia, que fue muy intensa y que hemos conseguido que no haya habido ninguna incidencia con respecto a las vidas humanas, ¿no? Uh-huh. Bueno, y preocupaba fundamentalmente, consejero, el mar, sobre todo cuando teníamos muy reciente la muerte de 5 personas por ahogamiento en un mismo día, 4 en Santiago del Teide, en Tenerife, una en Playa Blanca, en la isla de Lanzarote, y usted hablaba precisamente de lo importante, de lo fundamental que es la comunicación. Y esto ha venido a poner sobre la mesa cómo mejorar la comunicación de estos riesgos entre la población turista. ¿Qué acciones se podrían implementar, consejero? Bueno, lo primero que hicimos es ser conscientes de que más del 60% de los incidentes en zonas costeras tienen que ver con turistas. Y bueno, tuvimos una reunión el pasado viernes entre la Consejería de Turismo y la Consejería de Emergencias para tomar unas primeras medidas, digamos, de carácter general, que luego puedan cristalizar en medidas mucho más concretas. Medidas pues que tienen que ver precisamente con la comunicación, con la simplificación de esos mensajes de cara al turismo, ser mucho más directos, que le llegue el mensaje mucho más abierto al turista y que lo entienda de primera, teniendo en cuenta que hablábamos de alertas, prealertas varias cada vez que tenemos un episodio. Y bueno, también tener todos los directorios, todas las, digamos, entidades a las que nos podemos dirigir en materia turística, tenerlos actualizados, ¿no? Esas listas de distribución que lleguen perfectamente a todo el sector. También, claro, obviamente tenemos que ser mucho más incisivos en las campañas que realizamos, ¿no? O sea, hasta ahora hacemos campañas pues más bien de tipo veraniego. Estamos valorando la posibilidad de que sean campañas con una mayor continuidad a lo largo del tiempo, puesto que hay que tener en cuenta que Canarias cambia de turistas cada semana. Cada semana se incorporan 250.000 turistas a las islas y ese mensaje hay que continuarlo en el tiempo, ¿no? Y a veces también se nos ha recomendado que sean mensajes muy agresivos, que toquen la sensibilidad de la gente y que, intentar a través de esos mensajes que la gente tome conciencia de la peligrosidad de acercarse al mar en ocasiones y que no vale la pena tomar esos riesgos, ¿no? Claro, usted dice que el turista rota, al fin y al cabo, no es el mismo que se puede encontrar hoy como que el que viene mañana. Entonces, tiene que implementarse quizás alguna manera, señor Miranda, que en cuanto los turistas se bajen del avión ya tengan una información de que a lo mejor estamos inmersos en una prealerta o en una alerta, incluso el papel que pueden adoptar los hoteles, porque luego una alerta o prealerta se puede activar a los pocos días de estancia, ¿no? Claro, hay que primero tener una buena comunicación, segundo, pues llegar al sector hotelero, extrahotelero, a la vivienda vacacional, para que el turista que acaba de llegar sepa si va a haber un episodio meteorológico importante, ¿no? Tenemos que buscar esos cauces, esas fórmulas, ¿no? No es sencillo, porque lo digo, la rotación de turistas es continua en Canarias. Estamos hablando de 18 millones de turistas que nos visitan y hay una rotación que dificulta el que ese mensaje se mantenga en el tiempo. Hay que irlo rotando toda la semana. Bueno, pues ahí es donde está el secreto, ahí es donde vamos a establecer un grupo de trabajo, donde las dos consejerías van a ahondar sobre esos posibles canales de comunicación y a partir de ahí en esas conclusiones intentaremos implementarlas lo más rápido posible. ¿Y hay algún mecanismo, consejero, que les lleve a tener ese aviso en su móvil? Lo digo porque hace muy poco hemos conocido una iniciativa, por lo menos una propuesta que va a hacer llegar al Gobierno de Canarias, el Centro de Iniciativas y Turismo de la comarca sur de la isla de Tenerife, que tiene que ver con que esos avisos se hagan a través del ES Alert, a través del nivel 3
donde habla de amenazas graves. Por lo visto, es algo que ya funciona en otros países europeos. Bueno, nosotros el sistema de SALERT no es un sistema que, bueno, lo propone el Gobierno de Canarias, lo activa el Ministerio del Interior, la Dirección General de Protección Civil, y si se me pide una opinión particular, eso habría que estudiarlo y habría que ver ese tipo de fórmulas, a ver si son viables, pero en mi opinión el SALERT tiene que ser para digamos, un aviso a la población colectiva, no para recomendaciones, sino para advertir de una forma clara y contundente que la población o parte de ella puede estar en un riesgo, ¿no? Ahí creo que se justifica este tipo de mensajes como muy drásticos, muy directos y muy imperativos. El tenerlo como fórmula de recomendaciones puede desvirtuar el objeto de ese mensaje, o sea, el objeto de esa herramienta, digamos, ¿no? Herramienta que se complementa con otras muchas, redes sociales, medios de comunicación, pero esa es muy especial y para Entonces usted no lo ve, ¿no? desde mi punto Como de vista, una no. alternativa. Yo no lo veo como una alternativa, me parece demasiado drástico el utilizar un SALERT, un sistema de SALERT que llega a toda la población o parte de la población según se esté distribuida, utilizarlo. Yo creo que hay que dejarlo para ocasiones muy especiales que lo requieran y sobre todo que avisen a la población de riesgos inmediatos y peligro para su vida, ¿no? Ujú. Y otro asunto, consejero, ya empiezan a abrir las playas de Telde. Bueno, ya tenemos una playa, la Ujú. playa de Tufias, ya ayer por parte de las autoridades sanitarias pues ya se permitió la posibilidad de abrirla. Nosotros estamos esperando a que mañana, o sea, a ver los análisis y las inspecciones visuales que se están haciendo por parte de Salud Pública en el día de hoy para mañana tener una convocatoria del Plateca, del Comité Asesor del Plateca, del Plan por Contaminación Marina, y tomaría la decisión, si es el caso y así lo recomiendan los técnicos, de abrir las playas. Las inspecciones visuales son positivas, no se ven ningún tipo de restos, cosas muy puntuales, pero que entendemos que creo que es el momento y estamos en el momento óptimo. Ya no hay emisiones de contaminación por parte de las jaulas. En fin, yo creo que ahora sí que se pueda en breve abrir, pero bueno, tiene que pasar por ese comité, los expertos tendrán que decidirlo y si es así, mañana se tomará una resolución por parte de la desactivación de esa prealerta del Plateca, del Plan de Emergencia por Contaminación Marina, y a partir de ahí pues creemos que volvemos a la normalidad, pero hay que esperar y hay que evaluarlo pues por parte de los técnicos de manera concienzuda. ¿Cómo van las investigaciones al respecto? Bueno, las investigaciones siguen, tienen su curso por parte del SEPRONA, por parte de la Fiscalía, por Transición Ecológica. En fin, todos estamos intentando saber cuál ha sido el motivo que ha ocasionado esa mortandad en los peces, ¿no? Fueron muchas toneladas de peces las que murieron, los daños en contaminación orgánica en las playas fueron muy importantes y ahora tenemos que determinar cuál es la causa. No es fácil porque determinar a toro pasado cuál fue la causa de la mortandad, pero bueno, se están haciendo estudios de por qué murieron los peces, si hay componentes químicos y luego sobre todo intentar ver qué lo ha causado y puede haber varias hipótesis, ¿no? Se habla de mortandad por cuestiones de operatividad dentro de las aulas, pero también se habla, y creo que es una hipótesis que no hay que dejar de valorar bajo ningún concepto, que es que pueda haber habido vertidos de productos químicos al mar y que hayan ocasionado esa alta mortandad. Pues Manuel Miranda, consejero de Política Territorial, Cohesión Territorial, Aguas y Emergencias del Gobierno de Canarias. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Gracias, buenos días. 7:54. De la noche al día. Estíbaliz Pérez. Bueno, lo ocurrido ayer con el barco de Naviera Armas que cubría la ruta entre La Gomera y Tenerife nos obliga a analizar o al menos a acercarnos a las causas de lo sucedido y a las decisiones adoptadas por la tripulación para solventar una situación que se ha dado en medio del trayecto. Vamos a intentar aclarar algunas de esas dudas con Antonio Poleo Mora, que es capitán de la Marina Mercante, doctor en Ciencias Náuticas por la Universidad de La Laguna. Señor Poleo Mora, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Bueno, en su momento se habló de que este barco se pudo quedar a la deriva. Lo comentaban incluso algunos de los pasajeros. La compañía aclaró que nunca se perdió el gobierno de la embarcación. ¿Cuándo se estima que una embarcación se queda a la deriva? Bueno, es sencillo de entender, ¿no? Y de explicar. Si un barco se queda a la deriva cuando se queda sin gobierno o sin comando, como se dice casi traducido del inglés, es cuando se queda sin gobierno, sin timón y sin máquina, ¿no? O ambas, o alguna de las dos cosas que impida llevar el puerto con la proa que se desea, ¿no? Por el capitán, lógicamente.
Y por lo sucedido ayer, señor Poleo Mora, ¿usted qué análisis hace de la situación? Sobre todo de si ese barco, al fin y al cabo, en algún momento dijo la naviera que no se llegó a ese desgobierno de la embarcación, pero a la hora de actuar conforme a lo que estaba pasando, ¿usted qué valoración hace de la situación? Bueno, valorar no tiene tampoco, parece una cosa muy especial, pero claro, con los móviles hoy en día todo parece que es una cosa bastante rara, ¿no? Y no es así. De todos los barcos que hay en el mundo, e incluso yo mismo que he navegado también, pues son circunstancias que ocurren, no tan a menudo, pero sí que ocurren. Son aparatos que tienen propulsión, motores, etcétera, ¿no? Y bueno, y suelen ocurrir que pueden haber fallos. En este caso parece que es así. En un momento, como según dicen prensa y tal, esto ahora llevará una investigación y tal, pues no ha habido daños personales ni materiales, salvo los propios de supuestamente la rotura de un motor, que el barco pues se quedó con poca propulsión, ¿no? Son barcos que son rápidos, ustedes los conocen, son los famosos catamaranes, y bueno, la pérdida de un motor pues supone una reducción importante de gobierno, sin llegarse a quedar sin gobierno, pero impide realizar ciertas maniobras, que probablemente es lo que ocurrió. El barco estaba haciendo la travesía entre La Gomera y Los Cristianos, y en mitad de travesía, más o menos a las 7:15 de la mañana o algo así, según he podido ver por alguna de las aplicaciones, se cayó uno de los motores. Claro, en esta situación pues es normal que el barco no atracara en Los Cristianos, porque primero le impediría hacer la maniobra de atraque. Sabemos que estos barcos cargan por popa y descargan por popa también, y tendría que ocupar una rampa, que en el puerto de Los Cristianos, debido al intenso tráfico que tiene, pues ocuparía un espacio que es vital para esa misma compañía y para otra compañía como la de F12. Tampoco hay remolcadores en el puerto de Los Cristianos, que necesitaría evidentemente, como tuvo que necesitar en el puerto de Tenerife, de Santa Cruz de Tenerife. Por eso se le dirigió al puerto de Tenerife, de Santa Cruz, quiero decir, ¿no? Claro. O sea, que una cosa bastante normal. El problema son los pasajeros, claro, que se alargó. Claro, es lo que te dice, que era un viaje de casi 60 minutos, se ha convertido en un viaje de 8 horas. Usted ha podido ver el circuito, ¿no?, que ha hecho este barco. Sí, que lo he visto, sí. Y es normal, porque sí que vemos en determinada parte del trayecto que se da como se hace varias vueltas en el mismo lugar, ¿no? Exacto, sí. Eso es en el momento. Se ve que hay una parte antes de llegar casi la parada, que no llegó a parar completamente, que el barco va disminuyendo la velocidad. Si este barco suele andar a unos 20 y tantos nudos, pues de repente bajó a 9, 10 nudos y luego se quedó en 7. Y claro, al perder uno de los motores, el barco lo que hace es girar, ¿no? Porque los extremos, estos barcos llevan dos motores, uno en popa, los dos en popa, pero uno en la banda de babor y otro en la banda de tribor. Esos son momentos, ¿no? Si los dos van avante, pues el barco va directo hacia avante, pero al caer uno de los motores, pues se queda el otro funcionando, y entonces lo que hace es girar. Lo que intentó hacer el capitán, obviamente, fue intentar parar el otro motor o igualarlo con el que se había averiado, y eso le hizo que girara. Claro, al girar se cae de forma inmediata, no hay tanta rapidez para que el barco responda inmediatamente. Digamos que no es como un coche, ¿no? Entonces él hace ese giro y vuelve otra vez al rumbo cuando ya recibe las instrucciones bien de la compañía y lógicamente desde el control de tráfico marítimo, que seguramente el capitán hizo la llamada pertinente. Pues la compañía decide que no entre en Los Cristianos y que siga para Santa Cruz. Bueno, un paseo largo, pero bueno. Lo tenemos que dejar aquí, no es de agrado seguro para los pasajeros de un trayecto ser tan largo. Antonio Poleo Mora, gracias por acompañarnos, buenos días. Buenos días y por nada, hasta luego. Gracias, buenos días. 8 de la mañana, vamos ya con el Buenos Días Canarias. Isaac Tacoronte, buenos días.
Bueno, pues ese viaje agónico de esos pasajeros entre La Gomera y Tenerife, también en Buenos Días Canarias, son las 8 de la mañana aquí en la Radio Canaria. Nos vamos con el boletín informativo de las 8 con Raquel Quiñones. Caja 7 te ofrece los titulares del día. En el Día Internacional del Migrante, entidades sociales, humanitarias y ONGs celebran hoy diferentes actos para advertir sobre los mensajes de odio y la discriminación que ha crecido en los últimos meses. Reivindican la integración y el respeto a los derechos humanos con diferentes actos y concentraciones. Hasta 304 millones de personas, que representan casi el 4% de la población mundial, viven fuera del país en el que nacieron, según la Organización Internacional para las Migraciones. Y la pobreza y la exclusión social afecta al 31% de la población canaria. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, afecta al 40% de los menores de las islas. Se sitúa así a la cabeza de todo el país. Fernando Rodríguez, vicepresidente de la Red en Canarias, ha señalado en De la Noche al Día que el mayor problema del archipiélago son las rentas bajas y, a pesar de que se toman medidas, no es suficiente para estos colectivos. Además, ha resaltado que tener un trabajo hoy en día no es una garantía para salir de la pobreza. Se suma a su vez el precio de la vivienda. Rodríguez ha apuntado que se vive al día. Más del 65% de la población en Canarias tiene graves dificultades para llegar a final de mes. Y grandes dificultades, el 57% de la población en Canarias, para afrontar gastos imprevistos. O sea, prácticamente vivimos casi al día con una gran incapacidad para ahorrar, que nos permita en un momento determinado pues, afrontar ese tipo de gastos que pueden sobrevenir en una unidad familiar en cualquier momento. Sobre el estado del bienestar, el Colegio de Economistas de Las Palmas ha alertado de que no es sostenible, alerta del progresivo envejecimiento de la población y advierte de que las necesidades sociosanitarias van de la mano de ese incremento. Para afrontar este envejecimiento,